El día de hoy vamos a derivar la función y igual a x al cuadrado. Esta función es una función cuadrática, es una parábola que pasa por el origen y lo vamos a hacer de dos formas distintas. La primera forma es la forma convencional de hallar el límite y la segunda es un método algebraico el cual es expedito y rápido. Entonces procedamos. No voy a explicarles acá exactamente en qué consiste la derivada o cuál es el concepto, no. Vamos a sacar la función derivada de una vez para que pues tenga la receta, por decirlo así, o el concepto de cómo hallar la derivada de dos formas distintas. Para la primera forma vamos a tener en cuenta dos incrementos, uno que se llama delta y otro que se llama delta x. Estos incrementos son muy importantes en el tema de las derivadas. Es un diferencial, va a llevarnos al tema de las diferenciales o de las variaciones entre dos variables en una función. Entonces, esta función y igual a x al cuadrado va a transformarse de esta manera en y más delta y igual a x más delta x elevado al cuadrado. Como lo decimos nosotros, estos son incrementos. Entonces lo único que yo hice en este caso fue sumarle a la función y igual a x cuadrado. Acá y le sumé el delta y a x le sumé el delta x correspondiente. Como se puede observar, en este primer término queda exactamente tal cual. Y acá tenemos nosotros, a la derecha de la igualdad, tenemos nosotros un binomio que está elevado al cuadrado. Entonces recordemos por álgebra que es el primer término elevado al cuadrado más dos veces el primer término por el segundo, por delta x, más el segundo término elevado al cuadrado. Hasta aquí ya tenemos desarrollado este binomio al cuadrado. El siguiente paso que nosotros hacemos es despejar el delta y. ¿Cómo despejamos nosotros el delta y? Sencillamente, como en ecuaciones lo que está sumando con delta y lo pasamos a restar al otro lado de la igualdad. En este caso, lo que vamos a pasar nosotros es el delta y. Entonces, dejamos, el y, la variable y. Entonces, dejamos delta y igual a todo esto, x cuadrado más 2 veces x por delta x más delta x elevado al cuadrado menos y. Porque esta y que estaba positiva la pasamos al otro lado a restar. Pero entonces sabemos por definición que y es igual a ¿qué? A x al cuadrado, que es en sí, en esencia, el ejercicio al cual le vamos a hallar derivadas. Entonces, reemplazamos por su equivalente. Entonces, delta y es igual a x al cuadrado más 2 veces x por delta x más delta x al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Por qué? Porque y es igual a x al cuadrado. Aplicamos álgebra. Sencillamente, x cuadrado positivo y x cuadrado negativo se suprimen. Y queda esta expresión. Delta y es igual a 2x delta x más delta x elevado al cuadrado. Volvemos a aplicar álgebra. Nosotros lo que tenemos a mano derecha pues está inamovible y quieto. Pero lo que tenemos a mano izquierda es el delta x como factor común. Entonces sacamos ese factor común. Delta y es igual. Delta x aparece aquí y delta x aparece acá. Entonces sencillamente sacamos el delta x, abrimos un paréntesis y delta x multiplicado por 2x, pues me da 2x delta x, por tanto aquí es 2x. Y para que me dé x al cuadrado, sencillamente es un delta x. ¿Por qué? Porque delta x por delta x da delta x al cuadrado.
Y aquí, al final, vamos a despejar esta expresión delta x, esta expresión que está acá entre paréntesis, la vamos a dejar sola. ¿Eso cómo lo logramos? Como delta x está multiplicando todo este paréntesis, lo vamos a pasar a dividir, en este caso, debajo de delta y. Entonces decimos, delta y sobre delta x es igual a 2x más delta x. ¿Listo? Hasta aquí hemos hallado algo que es conocido como la variación de derivada, en este caso, pero nos falta un solo paso. Esto es muy sencillo y esto lo hemos visto en el inicio de nuestro estudio en el cálculo, que se conoce como límites. Sabemos que los incrementos son muy importantes porque estos van a tender a cero. Entonces, cuando hablamos de tender a cero, estamos tratando, digamos, de comprender qué es hallar un límite. Entonces, decimos que el límite, cuando delta x es igual a 0, de esta función de delta y sobre delta x, nos va a arrojar como resultado la derivada de la función de y respecto de x. Listo. A esta expresión que tenemos nosotros acá, le hallamos sencillamente el límite cuando delta x tiende a 0. ¿Esto cómo lo hacemos? Siguiendo este parámetro que tenemos acá. Entonces decimos delta y sobre delta x es igual al límite de delta x cuando tiende a 0, sí, de este incremento. ¿Y este incremento cuánto vale este diferencial? Vale 2x más delta x. Y hallar un límite pues no tiene ciencia alguna. Sencillamente decimos, reemplazamos delta x por 0 y tenemos que delta y sobre delta x es igual a 2x más 0 es igual a 2x. Por tanto, la derivada está hallada, está lista, y decimos que la derivada de la función x al cuadrado es igual a 2x. En resumen, la derivada representa la pendiente de la recta tangente de un punto dado en la función y igual a x cuadrado. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá esta función, tenemos la parábola y igual a x cuadrado, con esta expresión que nosotros tenemos acá, que hemos acabado de hallar, podemos hallar la pendiente en el punto 1, 1, en el 2, 4, en el menos 1, 1. Lo que hallamos con la derivada es la pendiente de la recta tangente en cualquiera de los puntos determinados, es decir, la pendiente m. Esta expresión va a ser esa pendiente en ese punto determinado. Esta es la primera forma de cómo hallamos una derivada de tipo algebraico, utilizando los incrementos, utilizando el delta y utilizando el delta x. Hay otra forma más rápida y que nos va a dar a nosotros rapidez y celeridad. Pero son dos formas y yo les aconsejo siempre que utilicen, digamos, la forma más rápida y más expedita, sin olvidar el fundamento teórico de lo que significa la derivada, y eso es muy importante. Tenemos la función y igual a x al cuadrado. El principio es el siguiente.
Primer paso, para hallar dy sobre dx, que es nuestra derivada, lo primero que ustedes hacen es entender que esta expresión y igual a x cuadrado tiene un coeficiente que es el número 1. 1 por x elevado al cuadrado. Cuando en una expresión no aparece coeficiente o no tiene un número definido, sí lo tiene, y es el número 1. El 0 siempre se va a tender a identificar como coeficiente. Pero cuando está así, x al cuadrado, su coeficiente se entiende que es 1. Entonces, el primer paso para hallar la derivada es sencillamente multiplicar. Lo que ustedes hacen es multiplicar el exponente por el coeficiente. Ustedes lo multiplican. Entonces da 2 por 1 da 2x. Pero tenemos el problema que tenemos el cuadrado, ¿cierto? A eso sencillamente le sacan o le restan 1. Le restan una unidad. Entonces, 2 menos 1 da 1. Por tanto, la función quedaría 2x. Y listo. Tenemos la derivada de la función x al cuadrado, que es 2x, de una manera más rápida. Este método, esta fórmula, tiene la siguiente notación. Si tenemos una función algebraica de y le queremos hallar su derivada de x, de x elevado a una n potencia cualquiera, el procedimiento es muy sencillo. Entonces, multiplican el exponente por el coeficiente y a ese exponente le restan 1. Esta es la manera, digamos, más rápida para hallar una derivada. Con esta expresión podemos hallar las derivadas de cualquier función algebraica con coeficiente y la vamos a obtener de una forma muy rápida. Esto es muy elemental entender los dos conceptos, tanto de dónde sale la derivada por los incrementos, el delta y delta x, así como hallarla en esta expresión que nos va a dar una formulación y una resolución rápida. Lo que siempre sugiero es que siempre ambos métodos sean aprendidos y puedan entenderse ambos. Es lo mejor porque muchas veces un profesor les puede pedir háganlo por el método de los incrementos o háganlo por el método que ustedes quieran. La idea es que ambos métodos puedan ser asimilados, pero que el estudiante escoja el método que más se le ajuste y que más esté acorde con las necesidades de rapidez y de celeridad en los ejercicios que necesita realizar.